Bien, continuando también en esta parte con nuestro invitado de esta noche también. Es un joven inquieto en el ámbito de la psicología. Así que nos place darle la bienvenida. Allen. Un placer, don Jordi, un placer. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Para mí es un honor. Qué bueno, la verdad qué que bueno. sí. Ya sabemos, eres psicólogo. Así es. ¿Cuál es la especialidad que asumiste? Tengo una maestría en criminología, una certificación en violencia de género intrafamiliar y una certificación en trastorno de ansiedad con un enfoque transdiagnóstico. Qué interesante. Eso de criminalística, ¿cómo tú lo conjugas? ¿Cuál fue la parte que te interesó? ¿Qué te llamó la atención? O mejor dicho, ¿cómo te involucras en esa parte de la criminalística? Sí. Se puede decir que la criminología es una ciencia nueva en nuestro país. Sí. Fue la primera promoción que, Hace digamos, unos años. sí, la primera promoción, digamos, nacional a nivel de maestría. Entonces decidí eso, pues, digamos que la psicología está asociada siempre al comportamiento humano. Entonces, de la manera que yo incliné la criminología, lo asocié con el comportamiento del agresor, el delito, la violencia y todo lo que conlleva, digamos, ese espectro o esa anormalidad dentro de la sociedad. Ok. Pero lo que me interesaría saber, la psicología, ¿qué papel juega en la criminología? Bueno, como la criminología, digamos que es una ciencia multidisciplinaria. Claro. En donde conlleva el derecho, la psicología y la sociología, ¿verdad? Dentro del aspecto de la psicología, yo me encargo de lo que viene siendo la evaluación de aspectos psicológicos. Violencia, evaluación de la violencia, porque la violencia se puede evaluar y medir a nivel de pruebas psicométricas, se puede medir la ira, se puede medir lo que vienen siendo los aspectos de la personalidad, se puede medir el índice se puede medir la impulsividad también del agresor o del ser humano para ver qué tan impulsivo es ante un determinado acto o situación, ¿verdad? Y digamos que la psicología pues se encarga de ese aspecto, evaluación, diagnóstico y ver qué pasa con esas personas, digamos, a nivel psicológico o cognitivo. Qué bien. Nos interesa saber, entramos también en otro ámbito, sobre el duelo. Claro. ¿Y qué es el duelo? Digamos que el duelo se puede decir que es la pérdida porque de no algo. Solamente la pérdida de una persona, exactamente, de algo. Puede ser la pérdida de un objeto, la pérdida de un trabajo, la pérdida de algo que para ti tiene valor. Tiene valor y tiene un cierto apego emocional hacia eso. Que no es necesariamente económico. Exactamente, pero digamos que también se puede dar un aspecto económico en donde, digamos que tú vas a dar un estatus social, obvio que tú vas a pasar por un proceso de duelo que tú vas a decir, concho, yo era. Qué buena la corrección. Sí, es correcto, sí. Es correcto. Entonces, digamos que ese es lo que viene siendo el duelo, o sea, la pérdida de un objeto, de una persona, de una cosa, de algo sustancial a nivel emocional. ¿El duelo es una enfermedad o un síntoma? Digamos que la sintomatología del duelo viene siendo la tristeza. Ok. No es un aspecto, sí se vuelve una enfermedad, y le voy a explicar por qué. Porque desde una perspectiva normal, que viene siendo la tristeza, se puede volver algo patológico que puede desarrollar lo que viene siendo una depresión. Okay. O sea que digamos que dentro de lo que viene siendo lo normal se vuelve algo patológico. Entonces, tomando esa respuesta que usted nos acaba de dar, ¿se podría decir entonces que el duelo tiene fases? Claro que sí. ¿Cuáles serían? Tiene sus fases para enumerar, como primero es la etapa de negación, en donde uno está en ¿Cómo? Bueno, que uno no acepta que esté en duelo. Exactamente, que no acepta la situación que está pasando en el momento. Ya. En donde uno está en constante negación, porque esto no me puede estar pasando a mí. No pude haber perdido a lo mejor esa persona o ese ser querido, o yo no pude haber perdido mi trabajo que tanto apreciaba. No lo puedo creer. Entonces, digamos que viene con sus etapas, una etapa de ira, en donde la persona está en constante ira, está en constante también como que, oye, me siento impotente.
Y la última etapa que viene siendo la aceptación, en donde cuando ya viene esa etapa de aceptación, es que la persona ya viene como un pico bajo, en donde empieza a nivel emocional ya a calmarse, a buscar soluciones ante la pérdida o ante ese proceso de duelo. Entonces, en esas fases que me acabas de mencionar, pudiese darse la situación de que si esa persona al final no acepta, pueda caer en una depresión. Así es, porque se puede decir que está en un constante estado de ánimo de angustia. Ya. ¿Verdad? Ya. Entonces, si no hay una recuperación y esa persona se enfrasca en ese estado de ánimo de tristeza y de angustia, ahí lo que viene siendo un ejemplo, se puede dar un cuadro de depresión. Ya. Dentro de sus distintos tipos de niveles, síntomas depresivos y hasta que puede llegar a una depresión mayor, que es el pico más alto de depresión. ¿Por qué entonces a veces hay gente que le dicen, no, deja que pase su duelo? Entonces el duelo se pasa, se asume o se enfrenta. Se tiene que enfrentar. ¿Por qué? Porque de esa manera tú enfrentando esa situación, tú puedes llegar a un punto de aceptación más rápido. Okay. Tú aceptas este proceso, tú lo enfrentas. Sí, perdí esto, cuáles son las soluciones y cómo debo de, ¿verdad? Pero abrir mi abanico de posibilidades. Pero yo he escuchado a psicólogos que dicen, deje que pase su duelo. duelo. Sí, es importante que pase su duelo, pero dentro de ese que pase su duelo, es importante también ayudar a la persona y tener un proceso de acompañamiento para que esa persona... Tiene que estar acompañado. Entonces. Es importante el proceso de acompañamiento, claro, porque eso es un núcleo de apoyo para usted. Ya. Porque yo como una persona que estoy viendo, a lo mejor un familiar, que estoy viendo que usted está pasando por un proceso de duelo, sí, yo estoy esperando que usted pase su proceso de duelo, pero mientras tanto, yo voy a estar dándole un proceso de acompañamiento a usted a nivel emocional para ayudarle a caminar hasta que esa persona pues se pare y arranque y digamos que la persona, bueno, ya sí, vamos a buscar soluciones juntos, vamos a hacer esto en proceso un paso a la vez. Hace poco ocurrió un hecho muy lamentable en el país, muy reconocido, Orlando Jorge Mera. Sí. ¿De qué manera quizás uno pudiese, los familiares viéndonos ahora, pudiesen ellos atravesar una situación? Claro, usted no los está consultando, estamos claros. Pero ¿de qué manera pudiese uno pensar que pudiese ayudar? Usted sabe que en realidad ese hecho fue un hecho tan, digamos que contundente ante la sociedad, que yo, siendo psicólogo, perteneciendo, digamos, a la sociedad dominicana, le dolió mucho. La sociedad se sintió en duelo. Sí, es cierto. Hubo un duelo, como quien dice, nacional ante esa pérdida de esa persona que literalmente se sintió la tristeza en el país. Bueno, yo les recomiendo a los familiares que es importante que pasen ese proceso de duelo, que entiendan la situación que pasó. Ellos tuvieron una muy buena aceptación de perdonar a ese agresor, de decir te perdonamos. Eso es algo bastante importante porque fue un hecho tan lamentable que no solamente a ellos les afectó, sino también a la sociedad dominicana. Comprendo. Uno ha visto la manera en la que la sociedad dominicana ha ido reaccionando. Sí. Bueno, ese hecho es un ejemplo. Claro. ¿Se puede decir que el dominicano es violento? ¿O se ha tornado violento? Yo entiendo una de las cosas que estoy observando más dentro de, claro, mi corta edad, es que se ha expuesto más la violencia. Siempre digamos que siempre ha existido la violencia, ¿verdad? Pero digamos que en este siglo que vivimos, la violencia se ve expuesta de una manera tal que nos está afectando más a nivel emocional, a nivel, pues, del ser humano. Pero el dominicano, no puedo decir que es violento, porque la violencia es, digamos que un mecanismo de defensa que viene siendo como algo intrínseco dentro de lo que viene siendo la humanidad, ¿verdad? Es una emoción negativa que tiene repercusiones, digamos, negativas. Lo digo porque, doctor, por ejemplo como ese, pero también hemos visto en las calles o a veces que por un parqueo se crea una discusión, se mata a alguien o en una carretera
alguien les roza el vehículo, se paran y termina en una desgracia. Exactamente. No hay como es como el impulso. Exactamente, eso está asociado más al control de los impulsos. Al tener una... Más que a la misma violencia. Más que a la misma violencia. Lo que pasa es que la violencia y la agresión, tú quieres, de la manera, cuando uno agrede a una persona, ese es con el fin de dañarlo, ¿verdad? Pero la violencia, digamos que es el aspecto en cuando uno quiere someter a una persona para lograr un fin determinado, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Entonces, digamos que ese acto violento de exigir al otro ese mandato, que viene siendo ira, que uno siente, lo cual la ira es, digamos, tiene su función social y su función motivacional, y la función motivacional de la ira es exigir mandatos y hasta cumplir metas, ¿verdad? Cuando alguien te agrede, tú le dices, óyeme, tú me agrediste, necesito que me recompenses por ese daño que me hiciste, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Al carecer una falta de control de los impulsos, la persona no sabe cómo canalizar esa energía y esa emoción y termina agrediendo y termina haciendo un daño a esa persona. Entiendo. ¿Es posible erradicar la violencia de una persona? Wow, qué pregunta. Se puede controlar, pero no... No erradicar. Pero no erradicar. Porque las emociones, como le expliqué, es parte del ser humano. Y digamos que la emoción que más se erradica en cuanto vamos a poner la agresividad es la ira. Y sin ira el ser humano no puede vivir, porque una de las funciones motivacionales de la ira es hasta cumplir metas. Usted ha cumplido una meta de un pique, como dicen buen dominicano. De que yo lo voy a lograr y le voy a demostrar a esa persona que yo lo voy a hacer. Sí. Eso es ira, pero entonces la ira es buena. Lo que pasa es que cuando tenemos un proceso de interpretación de esa ira y no sabemos canalizarla y no sabemos controlarla de una manera adecuada, ahí es que viene el fallo. Entiendo. Que a la forma de exigir ese mandato y a la forma de exigir ese daño que me hicieron, lo hago de una manera inadecuada y ejerzo lo que viene siendo la violencia, que es subyugarte, y después la agresión, que a lo mejor es hacerte un daño. Interesante. Usted tiene una especialidad en trabajar con víctimas de violencia. Así es. Entonces, si usted me dice que la violencia no se cura, entonces, ¿qué sucede con esos hombres que maltratan a sus mujeres o, como pasa aquí por lo regular, más de 200 casos o 150, 175 casos al año hay mujeres asesinadas porque hombres que no aceptan que su pareja ya no es su pareja? Entonces, podemos decir, bueno, vamos a darle terapia, señor, pero la violencia no se va a ir. Se puede modificar la conducta. El ser humano siempre es modificable. ¿Qué pasa? Que si esa persona decide cambiar y decide, ok, yo necesito un cambio, sí puede modificar su conducta y puede mejorar la interpretación de los hechos. ¿Por qué? Porque cuando una persona, digamos, que quiera lo mejor, no puede entender el hecho de que su pareja se fue con otro, que ya la relación se acabó, tiene un proceso de interpretación errónea de esa emoción determinada. Y lo primero que viene a la cabeza, lo primero que viene en el aspecto cognitivo es, quiero agredir. Si ella no está conmigo, no puede estar con nadie. Entonces se necesita modificar esos aspectos conductuales para que esa persona pues, pueda tener un cambio genuino. Pero se puede. Entiendo. Doctor, licenciado, la ansiedad. Sí. ¿Es una enfermedad o un síntoma? La enfermedad es una emoción. Sin ansiedad no podemos vivir. Sin ansiedad no podemos vivir. La ansiedad es necesaria. Pues yo no entiendo, doctor. Déjeme explicarle eso. Hagámoslo rapidito. Claro, la ansiedad es necesaria. ¿Por qué? Porque la ansiedad nos ayuda a adaptarnos a nuestro ambiente. Sí. Claro que sí. Es un proceso adaptativo que nosotros tenemos para poder ejecutar las metas. Es como el modo de alerta. Vamos a poner un estudiante universitario, tiene un examen mañana y no ha estudiado. ¿Qué pasa? Llega la ansiedad y viene ese miedo y esa incertidumbre que ahí es cuando se activa y te dice, tienes que ponerte a estudiar. El estudiante viene y se pone, estudia, pero llega el examen y todavía sigue con esa ansiedad. Hasta que pase ese examen y digamos que el sistema baja y tú dices, concho, pero no me fue tan mal. Entonces lo malo es cuando la ansiedad se prolonga. Exactamente. ¿Qué pasa?
que al tu cuerpo estar en un modo alerta y un modo defensivo para accionar ante esas situaciones del estímulo externo, digamos que es lo que viene la parte patológica, porque se tiene que dar 3 aspectos para que algo normal se vuelva patológico, y se tiene que dar un proceso de intensidad, de frecuencia y de duración, ¿verdad? Para ponerlo breve, COVID-19, eso tuvo los tres elementos, intensidad, frecuencia y duración. Claro. Incertidumbre, miedo de que no se sabía. Llegó al país, más bombardeo, medios, personas cercanas, confinamiento. Óyeme, eso desató una ola de ansiedad increíble porque al desconocer qué es lo que va a pasar y al tener un tiempo prolongado y esa intensidad tan fuerte, creó muchos procesos de ansiedad que la persona, mira, estaban... Excelente explicación. Vuelto loco y sin idea, un buen dominicano. ¿Dónde lo podemos conseguir o dónde pueden aquellos que nos están viendo pueden consultar con usted? Bueno, estoy en Centro de Bienestar Emocional, Dr. Zoilo Emilio García, al 809-241-7781. Estamos para más que servir y sobre todo en las redes sociales como Allen Collie. Sé que suena gringo y eso, pero soy 100% santiaguero y cibaeño. Así que estamos a la orden para servir. Le agradezco de verdad su tiempo y una explicación que no tiene desperdicio y bien digerible. Así que le agradezco. Para mí un gustazo, de verdad que sí, un honor, un honor. No será la última vez, por lo menos por otros medios. Gracias. Señores, vámonos a la pausa.